Buenos días a todos. Vamos a hacer la presentación en portugués. Yo creo que es un idioma que es fácilmente entendible. Yo he conseguido sobrevivir. Mi acento ni es carioca, ni es baiano. Yo soy español. Yo llevo 3 años en BB Mafre, en Brasil, en esta aventura. Y entonces es un idioma que seguro que entenderéis perfectamente. El único que no va a hablar portugués soy yo. Yo voy a hablar el portuñol, que es un idioma muy practicado en nuestra compañía y que seguro que entenderéis muchísimo mejor todavía, ¿no? Para mí es un honor estar aquí. Yo lo primero que quería es agradecer el poder participar, el poder formar parte de este encuentro. Yo llevo únicamente 12 años trabajando en Mafre, lo cual es muy poco dentro de Mafre. Y hasta hace muy poquito yo veía esto por la tele, como quien dice. O sea que lo primero de todo, pues agradecer la oportunidad, ¿no? de poder estar aquí. Y sobre todo yo creo que es un lujo el contar con los invitados que hoy tenemos, que son personas extremadamente conocidas y reconocidas del mercado brasileño y que son las personas más adecuadas para plasmar la realidad que hoy tenemos, cuáles son las oportunidades, los desafíos, las amenazas que existen en este mercado tan interesante, ¿no? Muy brevemente, ellos van a hacer una presentación muy breve porque entendemos que lo más interesante va a ser pues, sus opiniones, sus colocaciones. Cristiane Alves, aquí a mi derecha, ella es la presidenta de la Asociación Brasilera de Gerentes de Riesgos. A su derecha está Eduardo Damião, que él trabaja en la corretora de seguros del grupo Odebrecht. Él directamente es el gerente de riesgos de Braskem, una de las grandes empresas que forma parte del grupo Odebrecht. A mi izquierda, José Carlos Cardoso, vicepresidente del IRB Re Brasil, es la principal reaseguradora brasilera, local brasilera. Y por último, nuestro compañero Luigi Giancristófaro, que tu sobrenombre es un desafío. Luigi es el CEO de Willis Re Brasil, que también va a traer un poco el punto de vista de un broker, de un gran broker líder en empresas locales brasileñas y sin duda pues puede plasmar una opinión muy valiosa para todos. Entonces voy a pedir en primer lugar a Cristiane que haga esa breve presentación. Obrigado, Cristiane. Muy buenos días a todos. En primer lugar, quiero agradecer a Mafre por esta invitación. Estoy muy contenta y expliqué la razón para David. Voy a explicarles a vosotros. Este evento ocurre hace muchos años, es muy reconocido en Brasil. Y cuando estaba escuchando a mi jefe que estaba diciendo cuando mi jefe decía que iba a participar, a mí me entraban muchas ganas de venir y por eso estoy muy contenta de estar aquí y también poder hablar de mi país, de la cultura de mi país o la gestión de riesgos. Y creo que a partir de lo que voy a contar vais a entender mejor cuáles son los retos que afrontamos como la Asociación Brasileña de Gestión de Riesgos. Uno de los principales aspectos o características del brasileño es el optimismo. En Brasil decimos para todo que Dios es brasileño. Y si Dios es brasileño, nosotros estamos protegidos, no necesitamos preocuparnos con nada, todo va a salir bien. Bueno, si Dios es brasileño y todo va a salir bien al final, ¿por qué yo tengo que gestionar el riesgo? ¿Por qué tengo que comprar una póliza de seguros? ¿Por qué tengo que prevenir los riesgos? Claro que también tenemos algunos aspectos históricos, políticos y geográficos que corroboran esta posición. Históricamente, Brasil es un país que no sufrió ninguna guerra, no tiene actos terroristas. Hasta el 1993 era un país que tenía una inestabilidad económica que era un factor que complicaba para contratar una póliza. Entonces,
entonces teníamos una inflación muy elevada y con precios cambiaban durante todo el día, y esto dificultaba la contratación de un seguro. Y geográficamente el país no sufre catástrofes, no está afectado por catástrofes, o sea, no tenemos terremotos, huracanes, y además tenemos muchos recursos naturales. Otro factor importante es de IRB antes de su privatización. El antiguo Instituto IRB, que no está aquí nuestro colega Cardoso, era un ente reasegurador, y esto de alguna forma contribuyó para que nosotros en Brasil nos ayudan en dos sentidos. Decimos que los abuelos estropean los nietos, entonces estar seguro de que el reaseguro sería dado de cualquier manera, porque era un ente del gobierno que era un monopolio, entonces esto nos daba mucha comodidad, estábamos en una posición muy cómoda. En otro sentido, cuando fue privatizado, tuvimos que rápidamente llegar a un nivel, hacer de todo para llegar a un nivel aceptable de gestión de riesgos, con conocimientos técnicos de seguros. Todavía estamos aprendiendo sobre esto. Esto nos lleva a conclusiones equivocadas. Como Dios es brasileño, no estoy expuesto a muchos riesgos, no tengo una razón para contratar un seguro, y si por casualidad tengo que contratar un seguro, tengo a alguien que me ayude. Entonces esto hizo que nosotros tuviéramos una sensación equivocada sobre por qué hacer una gestión de riesgo. Hoy somos un país que tenemos un crecimiento económico acelerado. Si todo va bien, si nos dejan trabajar, vamos a volver a nuestro cauce de desarrollo desde 1993. 80 millones de brasileños pasaron de la camada de la pobreza para la clase media, y ellos empiezan a tener una perspectiva distinta respecto a los seguros. Todos sus logros están muy preocupados en perder lo que han conquistado, entonces buscan las pólizas de seguros. También para microseguros hay un nicho muy grande. Tenemos recursos naturales en abundancia y una economía muy diversificada. Somos fuertes en agricultura, industria. A partir del 2012, el Código Civil también ha contribuido bastante para que las responsabilidades estuvieran más claras de las partes, a persona jurídica o física, acceso a Internet, a la información. Todo esto está contribuyendo para un nuevo movimiento dentro de Brasil que podemos observar desde el último año y también este año, toda la movimentación de los brasileños respecto a todo lo que se está haciendo de equivocado dentro del gobierno actual, y esto no es ningún estandarte, pero es lo que estamos observando, y también algunos cambios climáticos están ocurriendo. Tornados de pequeña intensidad, pero sí ocurren, y también inundaciones. Esto es muy común en nuestro país, y también convivimos con un mercado abierto. Y hablando un poco de la BCR, surgió en 1983 con un grupo de gerentes de riesgo, que no sé si en esta época se llamaba así, como gerentes de riesgo o gerentes de seguros. Se reunían para poder intercambiar informaciones, entender cómo estaba el mercado, saber lo que cada uno estaba haciendo dentro de su empresa, porque no tenían una fuente de información. Seguro era algo nuevo, la gestión de riesgos era algo nuevo, o sea, era algo que totalmente que ni se hablaba, y la IGBR surgió de esto. La gestión de divulgación de la gestión de riesgos en Brasil tiene como misión el desarrollo, perfeccionamiento, divulgación de la gestión de riesgos en Brasil, y a sus asociados, comunidad de gestión de riesgos, seguros en general, a través de los medios de comunicación, internet, formación, seminarios, proyectos, etcétera. ¿Qué es lo que incentivamos en
en ABGR, porque tenemos que hacer un Business Continuity Plan, un Business Contact Analysis y trabajar con la calidad del producto, pensar sobre responsabilidad civil, recall de productos, nuevos riesgos por catástrofes en la cadena de abastecimiento, de provisión. Y otra cosa muy importante también que está en algunas empresas con la gestión de riesgos, que es la cuestión de los beneficios. Salud, que es un tema complicado en Brasil y en muchos países, y también la parte respecto a las pensiones, el plan de pensiones. Muchas gracias, es todo lo que me atrevo a contaros. Obrigado, Cristiane. Vamos a continuar con José Carlos Cardoso, vicepresidente do IRBI Brasil. Obrigado, Cardoso. Buenos días. Muy buenos días. Mi portugués está un poco distinto y como reaseguradora hace más de 20 años, David, si me permite, David, voy a intentar hacer mi presentación en español. Porque veo un distinguido público aquí y para mí es un honor estar aquí. Entonces, en el respeto, voy a intentar hacerlo en español. Voy a intentar hacer mi ponencia en español y además me encanta el idioma español. Bueno, la historia del IRBI empieza en 1939 con la fundación del instituto. Lo hecho interesante ahí es que la fundación fue por un miedo que había del gobierno brasileño con el inicio de la Segunda Guerra Mundial. Había una preocupación que las primas que hasta entonces eran exportadas al exterior no regresarían por el tema de la guerra. Y por eso entonces decidieron por la fundación del Instituto de Reasegurador Brasil. Vino por muchos años con monopolio todo eso hasta 1997, cuando ya empieza el movimiento de la abertura y constitución del IRBI con participación de las compañías aseguradoras del mercado. Hasta que vino 2007, que es un punto importantísimo, que decretó el fin del monopolio de Brasil y la abertura del mercado. Para darles una idea, el IRBI que tenía 100% del mercado se cae a 20% en este periodo. Cuando Cristiane dijo que Dios es brasileño, sin embargo, IRBI es una prueba que Dios es brasileño, aunque los argentinos dicen que el Papa es argentino. Pero vamos por ahí. 2013 viene, entonces, sigue un proceso de reestructuración porque era absolutamente fundamental para sobrevivir a este nuevo escenario. Empiezan cambios importantes internos, trayendo personas, trayendo profesionales, hasta que llegamos en 2014, donde hubo la efectiva privatización del IRBI. El año de 2014, entonces, consolida el IRBI como principal reasegurador latinoamericano, y cuando digo eso, no me quedo muy cómodo, porque efectivamente somos grandes en Brasil. En Latinoamérica nuestra presencia aún es bastante incipiente, y para eso cuento con el apoyo de ustedes. Bueno, el IRBI tiene 76 años de experiencia de seguros, una sólida estructura de capital de 1,1 mil millones de dólares, que de acuerdo con Solvency II representa aún como 2 veces más que el mínimo necesario. Return on equity del IRBI en los últimos 5 años ha sido de 20%. Tenemos un rating dado por AM Best, ahora en noviembre del año pasado, confirmado como A-. Tenemos el mercado de Brasil hoy 34,3%, que representa 47% de entre los reaseguradores locales, que es una característica un poco... Después les explico cómo funciona este mercado local, admitido y todo. Esa es la estructura accionista que una vez más da al IRBI una salud financiera
importantísima. Tenemos los 3 bancos más grandes de Brasil como nuestros principales inversores, y aún el gobierno de Brasil tiene 27,6% de nuestras acciones de la Golden Share. Los otros accionistas son algunas compañías de seguro como Porto Seguro, los empleados y otros fondos de inversión. Aquí les presento un poco los números del IRB de estos últimos años y como ustedes pueden verificar que a pesar de la apertura del mercado, nosotros venimos logrando un crecimiento importante. Y lo que es más importante, nosotros hemos enfocado en el bottom line, en la utilidad. Miren que nuestras ganancias netas, el año de 2014 acusaron un récord de 602 millones de reales. Para darles una idea, la conversión, $1, 3 reales más o menos. Un índice combinado de 88%, un loss ratio de 58%, y que en 2014 generó este ROI de 24%, que es un problema porque ahora nuestros inversionistas quieren que sigamos en este camino. Por último, es como le dices, no quiero hacerlos sufrir mucho con mi español. Estas son las principales líneas de negocio de nuestra compañía. Notadamente, Property representa una participación de 30%, Agricultura como 22%, y quería llamarles la atención para la parte internacional, que representa aproximadamente 11%. Y ahí está el gran reto, ahí está la razón por la cual hace como 6 meses yo decidí cambiar de empresa y asumir este gran desafío. Como brasileño, creo que después de trabajar 20 años para empresas multinacionales, quería llevar este reto para encerrar mi carrera, con llevar al IRB a un nuevo nivel, a un nivel como un player importante, focando principalmente la región de Latinoamérica, Península Ibérica y algunos países de África, donde tenemos más similitud como lengua y otras culturas y algunas otras cosas más. Bueno, básicamente era eso. No quiero reservar el tiempo para intercambiarnos algunas ideas, y lo que quería una vez más entonces es agradecer la oportunidad a Mapfre de estar aquí presente. Mapfre ha sido un socio importantísimo en Brasil y creo que es una referencia para nosotros, y la prueba de esto es estar invitado a venir aquí y a estar aquí con ustedes en estos 2 días. Solamente eso, y ahora abierto a las preguntas de ustedes. Muchísimas gracias. Obrigado, Cardoso, pela presentação e por compartilhar o risco de falar outra língua também. Vamos continuar com Luigi Jean Cristófaro, é o CEO da Willis Re Brasil. Willis Re Brasil. Luigi, por favor. Boa tarde a todos. Muy buenas tardes. En primer lugar, me gustaría agradecer a Mapfre por la oportunidad que da a Willis estar presente en este evento tan importante, a David de forma muy especial. Me gustaría decir que Mapfre es un socio fundamental y estratégico para Willis en Brasil y en toda la región latinoamericana en la ejecución de nuestro principal modelo de negocios, que son los grandes riesgos. Y básicamente sobre este tema que voy a hablar por 5 minutos durante mi presentación.
Antes de empezar a hablar de nuestro modelo de negocios, me gustaría presentar algunas cifras e hitos sobre Willis. No voy a hablar mucho porque muchos de vosotros seguro que conocen Willis, pero Willis en el mundo tiene 17.000 asociados, una red integrada con 400 oficinas en más de 120 países. Tenemos un ingreso anual alrededor de casi 4.000 millones de dólares. Gestionamos un volumen de primas de nuestros clientes alrededor de 30.000 millones de dólares. Tenemos sedes en Londres y Nueva York y estamos cotizando en la bolsa de Nueva York, la bolsa de valores de Nueva York. Bueno, este cuadro enseña aquí en el color más oscuro, en negro, en donde Willis está presente, sea con oficinas propias, que es la gran mayoría, o a través de representantes. Willis está presente en casi todos los grandes centros del mundo. Hablando específicamente sobre Willis en Brasil, estamos presentes en Brasil desde 1958, por lo tanto son más de 25 años en Brasil, con oficinas en los principales centros o principales ciudades de Brasil. Tenemos 400 asociados en Brasil, trabajamos para 1.600 clientes corporativos. La parte de beneficios de capital humano, para que tengáis una idea del tamaño de nuestros, administramos 800.000 vidas en Brasil. Esto es más que muchas aseguradoras locales tienen en sus carteras. Y ocupamos una posición de liderazgo dentro del segmento de grandes riesgos, y creo que esto con gran diferencia respecto a nuestros competidores. Gestionamos un volumen de primas de seguros y reaseguros alrededor de 1.000 millones de dólares. En esta diapositiva, sobre esta diapositiva quiero hablar un poco más, porque aunque sea una imagen sencilla, esto es nuestro modelo de negocios en Brasil y explica el éxito que tenemos con el trabajo con grandes clientes. En Willis estamos seguros de que nadie consigue ser muy bueno en todo. Tenemos que elegir algunos segmentos donde somos mejores, y aproximadamente desde hace 15 años decidimos que Willis en Brasil sería la mejor solución para grandes clientes. Entonces, ajustamos todos nuestro negocio para trabajar con este tipo de segmento, y este engranaje que se presenta aquí en la diapositiva se han encajado y trabajan de forma muy organizada y sincronizada, siempre buscando los mejores beneficios para nuestros grandes clientes. Estos tres engranajes son los más importantes, son las operaciones de seguros que llamamos retail, que trabaja con nuestros clientes en su día a día, pero también el acceso a las aseguradoras brasileñas, que son grandes empresas con grandes capacidades. La segunda pieza de este engranaje es la operación de reaseguros en Brasil, de Willis Brasil, donde soy el CEO. Y el grupo Willis, o sea, la presencia mundial del grupo. Utilizamos los mejores recursos y medios humanos disponibles en nuestro grupo para atender a nuestros clientes. En el caso de grandes riesgos en Brasil, especialmente relacionados con property o con propiedades, lo que usamos, un socio estratégico para nosotros es nuestra oficina en Londres. Este engranaje funciona muy bien, y para dar algunos ejemplos,
hay casos o clientes, observamos que el mercado local de aseguradoras brasileñas está respondiendo mejor a algunos riesgos. Entonces, las otras dos oficinas o los otros dos engranajes apoyan la oficina de retail sin participar de el posicionamiento del negocio. Y el cliente, para este cliente está más en el mercado de reaseguros. El mercado de retail apoya, pero quien va a comandar la colocación del negocio, la implantación del negocio, son las oficinas de Londres de reaseguros. El foco siempre es en que nuestro foco siempre es qué es mejor para nuestro cliente, cuáles son sus mejores posibilidades a nivel mundial. Quizá por tener un modelo tan exitoso, Willis de Reaseguros en Brasil ha sido seleccionado por una publicación prestigiosa como el mejor broker de reaseguros el año pasado. Para finalizar mi presentación, aquí enseño nuestros clientes o principales clientes que tenemos en Brasil. Algunos, bueno, en realidad la mayor parte de ellos trabaja ya con nosotros desde hace mucho tiempo, 5, 10, 15 años, más, incluso más. Esta primera línea, en esta primera línea están las mayores empresas brasileñas, CSN, que está aquí también con nosotros, Vale, Petrobras, Votorantim. Willis trabaja básicamente con casi la mitad de los grandes riesgos corporativos en Brasil. También trabajamos con contratos automáticos. Ahí los clientes son las aseguradoras y tenemos también grandes clientes en Brasil. Dos están presentes aquí también con nosotros y esto es un honor para nosotros, Mapfre Seguros y IRB. Bueno, esto es todo lo que quería contaros. Voy a sentarme otra vez aquí con mis colegas y estoy a disposición para contestar posibles preguntas. Obrigado, Luigi. Por último, Eduardo, por favor. Es o gerente de riscos da Braskem. Eduardo es el gerente de riesgos de Braskem, forma parte de la correctora. Buenas tardes, señores y señoras. Activa del grupo. Buenas tardes, yo no me voy a arriesgar a seguir los pasos de mi colega Cardoso porque creo que con 5 palabras yo terminaría todo mi vocabulario en español, así que prefiero hablar en portugués. En primer lugar, quería agradecer en nombre de nuestro grupo. Quería agradecer a Mapfre por esta invitación. Es un gran placer estar aquí en España, en Bilbao, teniendo la oportunidad de intercambiar experiencias con todo este grupo y especialmente con mis compañeros de Brasil. Es importante resaltar que dentro de la cultura de nuestro grupo, que se extiende también para nuestra forma de gestionar riesgos, la relación directa, la relación cercana con nuestros socios es algo fundamental para el desarrollo y para los resultados que queremos alcanzar. Entonces, esta invitación y este evento, esto refuerza y está totalmente alineado con lo que pretendemos desarrollar dentro de nuestra política. Voy a seguir un poco. En realidad voy a ser muy breve. Tenemos solo una diapositiva para nuestra presentación. Vamos a mirarlo. Empezamos básicamente hablando de Braskem, que es una empresa que tiene dentro de nuestro grupo, del grupo de Brest, tiene el 50% de la facturación del grupo en todo el mundo y que llega a más de 20.000 millones de dólares. Braskem es un líder en las Américas en la producción de resinas termoplásticas. Estamos presentes
bem globalizada, razoavelmente globalizada. Tenemos una presencia globalizada con 29 plantas en Brasil, 5 plantas en Estados Unidos y 2 plantas en Alemania. Otro aspecto importante es nuestro proyecto en México, un proyecto de aproximadamente $5.000 millones que ya está en fase de finalización, de construcción y que empezará a operar a principios del próximo año, creo yo. Dentro de todo nuestro universo de plantas, tenemos hoy una concentración muy fuerte. Teniendo a nafta como la materia prima principal, todo en la vida son ciclos y seguramente hubo un ciclo en este mercado cuando la nafta era una materia prima más interesante. Hoy en día gas, shale gas, es un escenario muy importante en este mercado y un ingrediente más que aumenta el reto que afronta Braskem, nuestra empresa, en el futuro. Lo bueno es que nuestra planta en México es una planta que es movida a gas, tiene el gas como materia prima, y esta diversificación de nafta y gas, esto nos da un equilibrio que seguramente resultará tenemos resultados muy interesantes. Braskem es una empresa relativamente nueva, pero la formación de Braskem tiene su origen en 2 puntos básicos: la construcción de nuevas plantas, y un ejemplo de esto es la planta de México y otras plantas implantadas en Brasil, pero también la consolidación de un ciclo en la última década, un ciclo continuado de adquisición, de integración, de consolidación del mercado local en Brasil. Y este aspecto o este punto es un punto muy interesante porque en realidad todo el ciclo de vida de la empresa hasta hoy siempre fue transferir culturas, valores, aprovechando los valores que adquirimos, las buenas prácticas de otras empresas, pero con un proceso intenso de transferencia de cultura, de conocimiento y de buenas prácticas, en lo que creemos firmemente. Un buen ejemplo de eso, en 2009, la compra de algunas plantas en Estados Unidos con cultura norteamericana, y que hoy, cuando visitamos estas plantas, sea en Estados Unidos, sea en Alemania, observamos que hay una cultura que ha sido transmitida y que ahora podemos cosechar los resultados. Cuando miramos la estructura de la empresa, la distribución geográfica, una empresa que está cotizando en los principales mercados internacionales de capital abierto, investment grade. Es difícil imaginar cómo una empresa tan compleja como esta, sin considerar los riesgos intrínsecos de la actividad petroquímica que todos nosotros conocemos, la dimensión, el alcance de estos riesgos. Es difícil sobrevivir sin una atención y un cuidado respecto a la gestión de riegos. Puedo garantizarlos que la gestión de riesgos es un tema muy importante dentro de nuestra organización, no solo dentro de Braskem, pero para todo el grupo de Everest. La cultura de gestión de riesgos en Braskem, una vez más, está en un nivel de world class, en parámetro global, y veo que además de esta gestión de riesgos y la relación a largo plazo que desarrollamos con el mercado asegurador y reasegurador, esto garantiza a la empresa, creo yo, buenos resultados. Gestión de riesgos es un ingrediente fundamental, muy importante para la consolidación y garantía de los resultados de nuestra empresa. Veo que este sentimiento y este conocimiento es muy importante y va desde arriba, desde el CEO hasta el operador de la planta. Todos saben cuáles son los
los riesgos que hay en cada universo, donde actúan, donde intervienen y qué es lo que pueden hacer para aportar, para mejorar los resultados de la empresa. Creo mucho en este modelo. El modelo que tenemos en la empresa es una empresa que está creciendo y un buen ejemplo del trabajo que estamos desarrollando son los resultados que estamos alcanzando dentro de la empresa, porque no basta solo con el esfuerzo, tenemos que alcanzar resultados, tener resultados. El esfuerzo es el inicio, es el medio, pero el fin son los resultados. Y todo este trabajo que hemos desarrollado ha resultado en cosas importantes, y hace 2 años consecutivos la empresa ha superado el nivel de EBITDA que pasó de los $2.000 millones. Ha sido superior a $2.000 millones y esto ha sido muy positivo, y eso cada vez más nos pone ahí apoyando y los líderes de las empresas en sus negocios. Quiero finalizar diciendo que como gerentes de riesgos no debemos creer en la suerte, porque no existe. Y me gustaría citar, pido licencia a una frase de Cervantes, de que la persistencia es la madre de la buena suerte. Entonces creemos y seguimos en la gestión de riesgo, insistimos en ello y creemos que con esta persistencia vamos a llegar a una buena suerte. Muchas gracias. Obrigado, Eduardo. Obrigado a todos. Gracias, Eduardo. Gracias a todos. Vamos a hacer una breve presentación muy rápida del contexto de país, de Brasil país, Brasil mercado asegurador, y rápidamente pasaremos al turno de las preguntas, que es la parte más, sin duda, la más interesante. Algunas informaciones muy generales. Brasil es un país de 200 millones de habitantes. Es el 5º país más poblado del mundo. Es llamativo ver que en los últimos 10 años Brasil presenta un crecimiento de la clase media de un 24%. Estamos hablando de casi 100 millones de habitantes, que es el 50% de su población. Podemos definir por los estándares establecidos que es clase media consumidora. Otros 50 millones todavía son clase pobre, personas con menos acceso a poder adquisitivo, pero vemos que ese crecimiento pues tiene un progreso y tiene un aumento que es esperado que continúe en los próximos años. Brasil es la 7ª mayor economía del mundo. Es un sistema económico que está muy influido, la influencia de la producción y de la exportación de las commodities es muy relevante, y sin duda eso influye el sector empresarial en general y el sector asegurador en particular. El 60% de las exportaciones son materias primas, siendo casi un 30% alimentos, 5% azúcar, 3% de café, 7% de soja, como los productos con mayor demanda, con mayor exportación. El 16% es mineral de hierro, exportado a otros países, fundamentalmente China, gran consumidor mundial. Y el 9% exportación de petróleo. Es un país que fundamentalmente la mayor parte del petróleo que produce es para el autoconsumo. Brasil ocupa la 12ª posición en primas emitidas en el mundo y es el 50% de las primas emitidas en América Latina, contemplando también la zona Caribe. Por tanto, el tamaño del país y el tamaño del mercado obviamente es considerable, es mayúsculo. Aún así, entendemos que lo que representa el mercado asegurador en el Producto Interior Bruto del país es un porcentaje pequeño, 3,76, que respecto a hace 10 años viene teniendo un incremento importante, 2,51, pero que todavía entendemos que existe un margen de incremento superior. Contexto actual. Hemos visto cómo nuestro querido amigo real ha sido secuestrado por el amigo dólar
y en los últimos meses vemos presenciando un 40% de desvalorización de la moneda. Sin duda eso comporta algunas amenazas, algunas situaciones que hay que gestionar, como es la presión inflacionaria. Es más caro importar productos. Brasil es un país que requiere la importación de muchos productos que no consigue fabricar y eso encarece evidentemente esa parcela. Una menor inversión extranjera, obviamente, es un riesgo que puede existir, y un aumento del coste energético, porque el parámetro para establecer precios pues, continúa siendo el dólar. Otras caídas de precio que está experimentando el mundo en general y que Brasil está sufriendo de una forma más particular. 50% del precio del mineral de hierro en 2014. En el primer trimestre de 2015, un 15% del precio del acero, de la venta del acero. Principales causas: exceso de capacidad de producción, hay más producción que demanda actualmente, continúa una demanda internacional baja, fundamentalmente del primer mercado consumidor, que es China, y eso motivado por una ralentización de su economía y también por una mayor producción interna, nuevos sistemas que le están permitiendo autoabastecerse de ese material tan importante para ellos, ¿no? Por tanto, eso tiene un impacto directo en una economía como es la nuestra, una economía la brasileña. 60% de caída del barril de petróleo, eso es algo archiconocido por todos nosotros, por todos los que estamos aquí. En 6 meses podemos ver que estábamos hablando de 100 y pico dólares, ahora estamos hablando en torno a $50 el barril de petróleo. Sin duda, eso es un impacto directo. Petrobras es responsable por el 85% de la extracción del país, aunque no es un país cerrado, no es un sector cerrado. Otras operadoras pueden operar de forma libre en el mercado brasileño, aún así Petrobras sigue teniendo una posición dominante. Eso tiene un impacto evidente en la economía local, en la economía nacional del país. Y también tiene un impacto directo que es concreto en el proyecto de Presal, que es un proyecto nuevo que Petrobras está llevando a cabo. Y solo ese proyecto tiene como objetivo alcanzar 1 millón de barriles día. Por tanto, esa expectativa, evidentemente, ahora mismo pues está en análisis, cuanto menos, ¿no? La inflación esperada para 2015 se espera que sea superior al 8%. No es un número en absoluto dramático, sobre todo si todo es comparable, si nos comparamos con otros países. Pero evidentemente es un número que no esperábamos hace 1, hace 2 o hace 3 años, ¿no? Por tanto, sin duda es un marco nuevo en el que tenemos todos que trabajar. Eso comporta riesgos como falta de confianza de mercados, reducción del consumo interno, no cabe duda, y dudas sobre las posibles medidas que control del déficit que el gobierno pues está comenzando a implementar. Otro aspecto característico singular de este año es que, sobre todo del año pasado, es que no llueve o que ha llovido muy poquito y parece que eso no puede ser relevante, pues lo es y mucho para un país como Brasil, un país donde el 80% de la energía que produce es hidroeléctrica, por tanto la materia prima es el agua y eso es fundamental. Esa foto, no el chiste sino la foto, es real, es una foto real del principal reservatorio que tenemos en Brasil y que está a día de hoy a un 15% de su capacidad. Esa foto es de hace algunos meses, no muchos, pero es una foto real. Por tanto, es un problema que, insisto, incide directamente en la situación y que hay que entender y gestionar. Según el FMI, la sequía va a tener un impacto, solo la sequía va a tener un impacto directo en el Producto Interior Bruto de un 1%. A mí eso particularmente me sorprendió, que tuviera una relación tan directa sobre la producción de un país del tamaño de Brasil. También estamos presenciando un aumento significativo de la siniestralidad. Eso, sin duda, Cardoso, en el IRBI lo estáis sufriendo en una mayor medida. Evidentemente, las centrales hidroeléctricas y las termoeléctricas están trabajando, pues muchas de ellas muy por encima de la capacidad esperada, de la capacidad óptima, y eso pues está teniendo un impacto directo en la siniestralidad y también en el mercado asegurador y reasegurador.
ese es el contexto. Entendemos que aún así existen todavía grandes oportunidades para confiar en este gigantesco mercado, aparte de tamaño, economía, etcétera, que antes comentábamos. Continúa un plan de inversión del gobierno brasileño. Lo que estamos presenciando, yo personalmente en estos 3 años, es que es cierto que el ritmo de inversión no es el prometido por los políticos, lo cual eso no es patrimonio exclusivamente vuestro, eso también lo sufrimos nosotros en España y en otros países con seguridad. Los políticos pues prometieron una serie de medidas que luego la realidad hemos visto que no tuvo el ritmo que tenía, pero verdaderamente se han ejecutado muchas de esas inversiones. Y vemos pues líneas de metro que antes no existían, líneas de metro que se están construyendo de gran tamaño, centrales, presas hidroeléctricas también de mayúsculas. Por tanto, insisto, a un ritmo probablemente inferior al prometido, pero que se están llevando a cabo, ¿no? Esas son algunas de las futuras inversiones que se van a realizar públicas en nuestro país. Estamos viendo que a pesar de que la economía pueda entrar en una ligera recesión, particularmente el mercado asegurador y reasegurador, la expectativa es que continúe su crecimiento. ¿Por qué? Porque todavía el peso es demasiado pequeño, todavía la influencia que tiene en el PIB es reducida y el consumo está aumentando. Por tanto, insisto, nosotros no son esperanzas, son realidades. Vemos que a pesar de que la economía tiene un ritmo diferente, concretamente el mercado asegurador y reasegurador vemos que tiene un peso mayor en relación al Producto Interior Bruto. El índice de aseguramiento continúa siendo muy bajo en un país, como veíamos, con un 50% de denominada clase media. Solo el 12% de las vidas humanas están aseguradas, solo el 40% de los automóviles están asegurados y solo un 5% de las residencias tienen seguro. Por tanto, de nuevo, es solo un ejemplo que ilustra el margen y el campo que tenemos todavía para afortunadamente crecer nosotros las compañías. Se espera, las diferentes fuentes, los diferentes analistas especialistas en el mercado asegurador esperan un crecimiento de un 40% en los próximos 4 ejercicios, incluyendo el del año pasado. Vemos un crecimiento expresivo en rural, el agroseguro, una economía eminentemente agrícola. El agroseguro, que nosotros conocemos en España como agroseguro, todavía tiene un índice bajo en relación a todo lo que podría ser y sin duda eso es una gran oportunidad para nosotros, mercado asegurador, mercado reasegurador. Riesgos especiales, specialties, habitacional, seguro de hogar, property lines, motor lines, liability, financial lines. En todos ellos vemos expresivos crecimientos esperados. Específicamente en grandes riesgos, el crecimiento esperado es de un 32% en estos años. Podemos ver el gráfico presenta hasta 2018, ¿no? Desde 2010 a 2018. Es el crecimiento que hemos venido presenciando y el que está esperado en los próximos años. Por tanto, de nuevo, es un marco que, a pesar del contexto económico un poco turbio, entendemos que nosotros como sector podemos continuar con un crecimiento robusto. Principales ramos, property, oil and gas y aviation. Son los ramos que entendemos que tienen una mayor perspectiva de crecimiento en el negocio global o en grandes riesgos en los próximos años en nuestro mercado. Y pronto, acabamos ya meva situación de conforto en español, ¿tá? Y ahora vamos a pasar un poco a las preguntas, que aparte de las preguntas, que es la parte más importante. Sé que ya tenemos poco tiempo, pero vamos a coger un poquito robar un poquito del tiempo, porque me parece interesante escuchar lo que tiene que decir. La primera de las 3 preguntas que vamos a hacer es una pregunta que está respecto a las perspectivas del sector de seguros. Me gustaría que
tú, Cardoso, empezaras. Considerando el actual contexto que hemos visto macroeconómico brasileño, ¿cuáles son desde tu punto de vista los principales impactos que pueden afectar nuestro sector asegurador y reasegurador de grandes riesgos? ¿Crees que además de estos importantes retos que tenemos, el sector todavía tiene oportunidades que nos haga invertir o que nos vas a insistir? ¿Puedo contestar en portugués o en español? Bueno, voy a abusar. Voy a seguir hablando en español. En primer lugar, yo creo que yo soy el más, no me gusta decir que soy lo más viejo, pero soy lo más experiente aquí, menos joven, gracias. Y yo he visto Brasil pasar, a lo largo de estos muchos años, yo he visto Brasil pasar por varias crisis. Y eso obviamente asusta a los que están afuera, y obviamente también a los que nosotros brasileños. Pero a nosotros no tanto. ¿Y por qué eso? En primer lugar, esta crisis, en mi opinión, es una crisis mucho más política que financiera. ¿Y por qué digo eso? Hace un par de semanas escuché un ex ministro de Economía decir utilizar una expresión que la foto de Brasil está mala, pero la película es buena. Y creo que eso ilustra más o menos. En la última década, Brasil ha recibido inversiones importantísimas. Creo que ha sido, después de China, el segundo país que más recibió inversiones. Y con eso, el producto de eso, el parque industrial de Brasil ha crecido, es un parque moderno, está todo ahí. Los 2 últimos años, Brasil asumió la 4ª posición de más grande productor de automóviles, el 3º más grande productor de aviones, que son datos que creo que pocos de ustedes podrían tener en cuenta. Por razones de una mala administración política de nuestro país, en especial en los 2 últimos años, hicimos todos los errores que podríamos hacer. Y eso, ahora contestando tu pregunta, va a impactar la velocidad de crecimiento de nuestro país. Sin embargo, este año, por ejemplo, no he visto ninguna grande obra de infraestructura a empezarse anunciada por el gobierno o por Petrobras, que está también en la prensa, que no hace falta decir todo lo que está pasando. O sea, este año vamos a ser impactados, pero creo que una característica de Brasil es la velocidad que reaccionamos a estas crisis. Por suerte, o no sé, porque como citó el amigo muy bien, la persistencia que tenemos, somos brasileños, somos tercos. Aprendimos eso desde jóvenes, a sobrevivir a un país donde la inflación llegaba a 2000% en un año. Entonces, estamos acostumbrados a eso. Y la velocidad de reacción es muy rápida. Tenemos ahora un ministro de Economía que es bueno, que ya empieza a poner los frenos a lo que hizo aquella señora muy famosa en Brasil. Por otro lado, esta señora muy famosa que sigue en el gobierno, desafortunadamente, pero pasó el control político al vicepresidente. O sea, de una cierta manera, el país ahora retoma el rumbo de un buen camino. Entonces, creo que va a nos impactar en los 18 meses. Creo que aún vamos a sufrir las consecuencias de estas cosas malas que han sido hechas. Pero después ya estaríamos listos para retomar el crecimiento y seguir adelante. Concordo. Yo estoy de acuerdo, totalmente de acuerdo con el análisis de Cardoso. Soy un poco más joven que él, no mucho, pero ya he visto esto suceder antes más de una vez. Brasil pasar por crisis que parecían terribles y que Brasil parecía que no se iba a recuperar nunca más, pero estas crisis han sido superadas y han sido seguidos por movimientos de recuperación y de crecimiento
crecimiento significativos. Soy muy optimista respecto a Brasil porque todos los buenos fundamentos siguen allí, están presentes. Tenemos 200 millones de personas. Como algunos colegas han comentado antes, hay un crecimiento constante de la clase media brasileña y que son más y más consumidores que están entrando en el sector económico. Entonces, es una base de consumo bastante amplia. Tenemos instituciones muy sólidas en Brasil. El sistema bancario de banca de Brasil es uno de los más sólidos y más sofisticados en todo el mundo. Somos un país democrático, tenemos prensa libre, o sea, los buenos fundamentos, los cimientos son positivos. Estamos en una crisis política y una crisis económica mundial que también nos afecta, porque de alguna forma hay una caída de los precios de las commodities, minerales, hierros, que son la base de la economía brasileña. Pero estoy muy tranquilo y muy positivo respecto a Brasil y a su futuro. Creo que cualquier empresa que desea hacer negocios en Brasil o quiere invertir en Brasil, yo creo que que esta es una buena alternativa, está en un buen camino, pero debe tener una visión de largo plazo, porque Brasil es un país que está todavía en vías de desarrollo, es un país emergente, entonces su crecimiento jamás será una línea recta y constante, no será un crecimiento lineal constante. Tendremos buenos años mejores, otros peores, tendremos buenos gobernantes, otros no tan buenos, y esto seguirá sucediendo a lo largo de los próximos años. Pero en un análisis más amplia desde hace 10 años, creo que Brasil va a seguir creciendo, estoy muy optimista. Si miramos cómo era Brasil desde hace 30 años, vemos que Brasil es un país mucho mejor hoy en día de lo que éramos en los 80, por ejemplo. Damián, por favor. Damián, por favor. Bueno, solo quería añadir respecto a lo que dijo Cardoso y Luigi, me parece muy bien todo lo que han dicho. Y me gustaría dar un enfoque o un punto de vista del mercado de los grandes riesgos, cómo vive esta situación, cómo vemos esa situación en Brasil. Algunos puntos importantes, por ejemplo, el panorama de crisis, aunque sea provisional, pasajero, este panorama tiene una tendencia a provocar una reacción mayor en el área de riesgos, por lo menos en Brasil. El segundo aspecto tiene relación con la consolidación o reducción de opciones que hay hoy en día en Brasil respecto a los grupos aseguradores que se proponen de forma clara y estratégica atender a este segmento de grandes riesgos o riesgos corporativos y con capacidad de network para desarrollar este trabajo. Yo creo que esto de alguna manera también termina por crear una oportunidad muy atractiva. ¿Por qué? Porque el grupo asegurador, que estratégicamente está seguro de que seguirá actuando con riesgo corporativo, ve hoy en Brasil algunas puertas abiertas que a lo mejor hace algunos años no existían. Entonces hay una consolidación que es muy importante. Otro punto que es independiente de la crisis, no podemos negar que, como hemos visto aquí, nosotros vivimos en un mercado relativamente soft y toda vez que tenemos un mercado relativamente soft, el apetito de asumir riesgos, independientemente de la decisión de transferencia integral o no, esto disminuye. O sea, la capacidad de retención
pasa a ser quizá algo menos interesante en función de una respuesta del mercado en determinado momento, más competitiva, más interesante. Entonces, yo veo el impacto dentro de lo que planteó David, yo veo un impacto junto con alguna crisis momentánea, yo lo veo como una gran oportunidad para las empresas que han definido como core business los riesgos corporativos. Cristiane, tú que representas los grupos de gerentes de riesgos, ¿cuál es tu opinión? Bueno, respecto a la crisis, yo estoy de acuerdo con lo que se ha dicho hasta ahora. Creo también que en términos de política todavía debemos seguir con la misma situación. Si le dejan a Levy hacer lo que tiene que hacer, a lo mejor el próximo año todavía vamos a estar con esta crisis, pero vamos a estar saliendo. Brasil debe volver otra vez a su cauce de crecimiento que era lo que tenía hasta ahora. ¿Por qué? Pero porque tenemos todas las condiciones, como ha dicho Luigi, Brasil es un país de 200 millones de habitantes, un mercado interno muy amplio, recursos naturales abundantes, como he dicho antes, y creo que vamos a superar esta etapa. Estoy de acuerdo con lo que dijo Eduardo. Creo que como esta es una buena oportunidad para disminuir las tensiones, abrir espacio de mercado para el mercado de aseguros y reaseguros. Creo que eso es todo. Bueno, yo voy a unir las dos preguntas para que sea más rápido. En los últimos meses nosotros hemos observado que en Brasil están surgiendo riesgos nuevos, algunos que no teníamos experiencia o que pensábamos que no podía suceder en el medio plazo. Riesgos financieros, riesgos políticos, riesgos ambientales, riesgos también de imagen, algunas empresas, grandes empresas brasileñas. Entonces la pregunta es, las grandes empresas brasileñas, ¿vosotros creéis que ellos se dan cuenta de estos riesgos que están apareciendo? ¿Han medido lo que, como esto, o sea, que su exposición a este tipo de riesgos, qué impacto puede tener? ¿Estáis tomando las medidas de prevención para reducir estos riesgos o para eliminar estos riesgos? ¿Cuál es el rol del reaseguro o del aseguro o del broker en este nuevo contexto de nuevos riesgos? ¿Hay nuevas soluciones para estos nuevos riesgos? El asesoramiento de los brokers es lo ideal, la ideal en este escenario tan dinámico y tan variante que estamos, cambiante como estamos observando. Quería que empezara por Daniel. Yo creo que sí, la gente, que nos damos cuenta de estos nuevos riesgos, quizá algunos no sean tan riesgos, sí que se observan, y la gran diferencia que al final impacta los resultados de la empresa no es solo observar, o sea, no basta con observar y cuantificar este riesgo, sino la forma como lo tratamos. Quizá algunas empresas en este tratamiento del riesgo observan el riesgo, lo identifican, lo detectan, pero no tienen el tratamiento adecuado para mitigar, para transferir o entender o incluso eliminar ese riesgo. Entonces creo que este es un punto que para mí está claro, y quizá esto o este sea uno de los ingredientes, bueno, sí, seguramente será uno de los es uno de los ingredientes que puede aportar o no mejor resultado al negocio. La cuestión de nuevos productos, nuevas soluciones. Yo creo que una vez que hemos identificado el riesgo, hay una vocación y hay una cierta disposición para entender ese riesgo y buscar una solución. Lo que
en realidad sucede en determinados momentos es que hay por parte de las, bueno, incluso en la misión de algunos aseguradores, algunos aspectos reglamentarios que impiden o que posponen la realización o la movimentación de soluciones que podrían existir en otras regiones del mundo y trasladar esta solución a Brasil. Como había comentado antes con David, realmente nosotros tenemos una idea de que el proceso es un poco más lento, pero el riesgo está presente. Entonces, si la solución tarda y el riesgo está presente, tenemos ahí un gap, un desfase y podemos imaginar lo que podría terminar pasando. Me parece importante, creo que sí que se puede haber una acción conjunta de los clientes, de los aseguradores y reaseguradores para conseguir aportar este tipo de solución que pueda atender a estos nuevos riesgos en Brasil. Yo creo que hay un mercado para esto. Cristiane, tu opinión. Las grandes empresas, yo creo que también ellas consiguen identificar, consiguen percibir o observar estos nuevos riesgos, estas nuevas exposiciones, y queda ahí pendiente el tratamiento que cada una va a dar a esto, como lo que creen que es la medida más adecuada desde el punto de vista de su empresa. En las empresas medianas, en las pequeñas y medianas empresas, yo creo que todavía es un gran reto. Creo que esto es lo que vemos en la ABGR, hacerles entender desde los seguros más básicos, las exposiciones más básicas, hasta llegar a este nivel. O sea, este no es un problema que observamos solamente ahí dentro de la ABGR. Tuvimos también un problema con la Laris en el año pasado en la Asociación Latinoamericana de Gestión de Riesgo y Seguros. Participaron. ADRIMS es en Norteamérica, Parima es la asociación en Asia y Pacífico, y también una asociación europea. Y la respuesta era la misma, unánime. Cuando pasamos al nivel de la pequeña y mediana empresa, la dificultad de gestión de riesgo sigue y la identificación de esta exposición es todavía muy elevada. Entonces, respecto a los productos en Brasil, tenemos esta dificultad de lo que ya existe fuera de Brasil por una cuestión de reglamentación, de regulación. La regulación de nuestros productos muchas veces es un poco lenta hasta que se pueda implantar nuevas soluciones, no solo de productos, pero también de soluciones que podamos aportar para los riesgos. Pero esto es un reto que tenemos que afrontar. Cardoso, ¿crees que el mercado presenta soluciones adecuadas respecto a estos retos que son planteados a los clientes? En efecto, todavía no. Antes me gustaría comentar lo que Cristiane y Eduardo han dicho. Yo creo que hay que separar los grandes riesgos y los riesgos medianos, porque los grandes riesgos pueden, a través de los gerentes de riesgo, tener una estructura de identificación y soluciones para mitigarlo, conocen bien el riesgo. Y respecto al pequeño y mediano emprendedor, ahí hay un gap bastante importante, y creo que la principal mercado para los brokers, para las aseguradoras como a Mapfre, por ejemplo. Y creo que esto es un nicho importante, un segmento importante que podéis aprovechar para diseminar esta cultura. Porque incluso cuando nosotros observamos nuestros resultados, la siniestralidad está mucho más en esta capa de pequeños y medianos que en los grandes riesgos. Me da mucho más miedo un supermercado que una siderurgia, una planta siderúrgica. Entonces creo que esto es una buena oportunidad, un camino. Respecto a los productos, lamentablemente en Brasil, y como yo ahora estoy representando aquí el IRB en Brasil, asumía el bueno y el malo riesgo. O sea,
jamás se ha estimulado la cultura de la gestión del riesgo. El mal cliente y el bueno cliente compraban el riesgo prácticamente con el mismo precio. El buen riesgo acababa al final subvencionando el mal riesgo, el buen riesgo. Y esto va a llevar algún tiempo que algunos malos clientes sientan de verdad que es no encontrar, o sea, querer comprar un seguro, querer comprar esta protección y no encontrarla. Y respecto a productos, SUSEP todavía sufre, vive una situación muy lenta para soluciones que no es acorde al mercado y es un proceso lento. Pero también nos corresponde a nosotros, aseguradores y reaseguradores, junto con los clientes, identificar y cuantificar cuáles son las demandas y llevar esto a SUSEP, que es la Superintendencia Ejecutiva de Riesgos. Pero yo no veo. Tenemos que asumir una posición más proactiva y exigirles a la regulación respecto a nuestro producto. Ellos tienen que dar alguna respuesta. Y si es una respuesta negativa, pues que nos permitan buscar esta solución fuera del mercado brasileño. Gracias, Luigi. Sí, realmente en Brasil nosotros tenemos un órgano regulador que es SUSEP, que regula el mercado de seguros y reaseguros. Y algunos productos que están en el mercado sufren esta regulación. Es un problema que tenemos en Brasil. Tenemos que convivir con esto porque SUSEP está ahí y va a seguir con esto. No es una crítica, es una realidad. Este órgano regulador, SUSEP, está ahí y tenemos que tener esto en cuenta e intentar trabajar para convivir de la mejor forma posible con esta situación. Pero respecto a esta pregunta, desde el punto de vista de un broker de seguros y reaseguros, que es lo que hago yo, y como parte de esta función, tenemos que buscar siempre mejores condiciones de mercado y las mejores soluciones existentes en el mercado para nuestros clientes. Yo diría que es cierto cuando decimos que antes, por lo menos recientemente, jamás hubo tanta oferta de capacidad en el mercado y jamás antes hubo tanto apetito, tanta demanda por parte de los aseguradores, reaseguradores, por diferentes segmentos de seguro y reaseguro. Es natural que incluso en un momento como estos, cada cliente, cada comprador de seguro y reaseguro, pues tenga su propia experiencia con el mercado y esta experiencia lo va a definir las propias características específicas de cada cliente, la percepción del mercado desde del riesgo del cliente y el historial de siniestralidad de este cliente. Estos son aspectos que son criterios que van a ser siempre fundamentales para el éxito de un cliente en un mercado, ¿no? Y esto sigue siendo válido incluso en el contexto actual de mercado. Pero en general, diría, sin duda, este es uno de los mercados más favorables de los últimos tiempos para los compradores de seguros y reaseguros. Muchas gracias, Luigi, Cristiani, Eduardo, Cardoso, por su presencia. Es un honor tenerlos aquí en este panel. Muchas gracias. Cristiani, me gustaría... Quería agradecer a la exposición de nuestro compañero de Chile respecto a la educación y pedir a todos nosotros aquí que asumamos un compromiso con nuestros talentos para que realmente tengamos una gestión de riesgo en primer lugar. Yo creo que eso es una visión nuestra de los brokers, de los aseguradores, reaseguradores, segurados. La semana pasada tuvimos un evento en TRIMS en New Orleans y en una de nuestras
nuestras reuniones, la mayor preocupación era respecto a la educación. Dentro de los próximos 5 años, el 50% de los profesionales en gestión de riesgos y seguros, o sea, aseguradoras, reaseguradoras, todo el mercado entrarán se van a jubilar. Y la preocupación es que ellos no tienen personal cualificado para ocupar estas vacantes. Entonces, si alguien está interesado en enviar su currículum, esto va a ser interesante. Pero creo que tenemos que pensar sobre este aspecto, porque algunos países no han formado, otros ya están perdiendo, pero entonces es un aspecto importante como representante de asociaciones, es lo que quiero pedir, que valoren nuestra profesión. Muchas gracias a todos. Esperamos que haya sido muy interesante nuestro panel. Muchas gracias. Hasta luego.